Buenos días, mi nombre es Diego Martínez Arévalo, estudiante de la carrera de Química y hoy vengo a exponer sobre la Guerra Fría en Asia. En el contenido de esta exposición vamos a encontrar una definición de la Guerra Fría, información general sobre Asia, el inicio de la Guerra Fría en Asia y el desarrollo de la Guerra Fría en diversos países como Corea, China, Vietnam, Camboya, Afganistán, Japón, la rivalidad sino-soviética y el transcurso de esta guerra en otros países. Para finalizar con el impacto en la actualidad de esta guerra, preguntas y la bibliografía. La Guerra Fría consiste en una rivalidad ideológica y geopolítica sin un conflicto militar directo, ya que las potencias poseían armas nucleares, entonces ese enfrentamiento se daba indirectamente o a través de esferas de influencia. Para la información del continente asiático tenemos que es el continente más grande y poblado, tiene una superficie de 44.6 millones de kilómetros cuadrados y para agosto del 2023 poseía una población de 4.757 millones de personas. Este continente se extiende desde el Ártico hasta el Índico y limita con los montes Urales en el oeste y el Pacífico en el este. Este continente fue la cuna de las civilizaciones antiguas como la mesopotámica, de la India, China, y en la unión que tiene con Europa, la unión geográfica, se le da el nombre de Eurasia, y la unión que tiene con África se le llama Eurafrasia. Iniciando con la Guerra Fría, esta como tal se da a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el primer punto en donde se confirma la existencia de esta guerra es en la división de Corea. Entonces, en el desarrollo de la Guerra Fría en diversos países, iniciamos con la Guerra de Corea. ¿Qué fue la Guerra de Corea? Fue dentro de la Guerra Fría un conflicto en donde bandos comunistas y bandos no comunistas o nacionalistas se peleaban por el control de Corea. Esto dio como resultado la división de Corea. ¿Cuáles fueron las causas? Principalmente ideologías opuestas, una unificación deseada por parte de los comunistas y otra unificación deseada por parte de los no comunistas, en donde cada uno buscaba excluir al otro, y esto también tuvo un gran apoyo externo por parte de Corea del Norte, apoyo por los países comunistas, y por parte de Corea del Sur, apoyo por los países del bloque no comunista. En el desarrollo primero iniciamos con la invasión de Corea del Norte, entonces posteriormente esta guerra se agravó con una intervención internacional, ya que personajes como Mao, como Stalin tuvieron influencia en esta guerra, y por el lado de Corea del Sur también tuvo influencia la ONU. Las consecuencias de esta guerra, cuando finalizó en el 53 con un armisticio que se dividieron las dos Coreas, fue una división persistente, y aunque esta guerra terminó hace más de 50 años, todavía existe una tensión, y este es uno de los impactos de la Guerra Fría que aún no se mantiene. Continuando con la revolución comunista en China, tuvo un papel importante en el desarrollo de la Guerra Fría en Asia. La revolución comunista en China se dio en 1949 y esta fue liderado por Mao Zedong, el líder del Partido Comunista de China, y cuando ganaron esta revolución se estableció la República Popular de China. Su papel en la Guerra Fría principalmente y en su inicio fue crear una alianza con la Unión Soviética, una alianza entre Mao y Stalin, ya que eran muy afines en sus ideologías. Esto en la parte de Asia da como resultado un cambio en el equilibrio del poder global, ya que China y Rusia tienen gran parte del territorio asiático. Y esto desencadena la rivalidad con las potencias occidentales, especialmente con Estados Unidos, ya que China apoyó a Corea. La Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue posterior a la Guerra de Corea, fue 2 años después, y es un conflicto que tiene similitudes en la parte de división territorial. En general, Vietnam del Norte, comunista, peleaba contra Vietnam del Sur, no comunista, y acá se presentaban también los mismos apoyos, los comunistas apoyando a los comunistas locales de ese país y los no comunistas apoyando a Vietnam del Sur. Entonces, las causas, también muy similares a la Guerra de Corea. Una división de Vietnam a causa de divisiones ideológicas como comunismo y capitalismo, y continuamos también con una intervención internacional. Una particularidad de Vietnam es que en esta guerra se introduce la guerra de guerrillas.
que en resumen la guerra de guerrillas es cuando dos bandos no son iguales de fuertes, sino que uno es mucho más débil que el otro y recurre a una guerra no continua o constante, sino una guerra irregular. Las consecuencias de esto principalmente fue la retirada de los estadounidenses, ya que a diferencia de Corea, aquí sí se presentó una unificación por parte de los comunistas y ahí se estableció la República Socialista de Vietnam, y esto fue principalmente una guerra muy impopular para Estados Unidos. Continuamos con la revolución comunista en Camboya, que se dio en los 70. Entonces, ¿quién fue el líder y en qué consiste este movimiento? Sus líderes eran Khmer Rouge y Pol Pot principalmente. ¿Cuáles eran sus políticas radicales, ya que estas revoluciones fueron armadas? Primero, la eliminación de enemigos del Estado y ejecuciones, o sea, una persecución cuando ellos tomaron el poder. A partir de esto, ellos crearon campos de trabajos forzados y hambrunas, y en el impacto humanitario tenemos 1.7 millones de muertes, aproximadamente un cuarto de la población de Camboya. El legado de la conciencia global es que esta revolución generó cicatrices profundas, ya que fue bastante violenta y fue un episodio oscuro de los abusos de derechos humanos y genocidios en el siglo XX. Incluso existe evidencia de que Pol Pot perseguía a los intelectuales o a personas que tuvieran gafas. Continuamos con la guerra de Afganistán, y para hacer un pequeño resumen de esto, la guerra de Afganistán fue a la Unión Soviética lo que la guerra de Vietnam fue para los Estados Unidos. ¿Cómo inicia esta guerra? Principalmente iniciamos con la invasión soviética, y esta guerra se le oponen una resistencia mujahideen, y esta resistencia también recibe apoyo occidental. Entonces seguimos con un mismo patrón, una guerra nacional en donde se enfrentan dos ideologías opuestas que reciben apoyo internacional. Este conflicto interno dio como resultado el ascenso de los talibanes en los 90, aunque ya para esta fecha había terminado la Guerra Fría, pero es importante mencionarlo. Y pues acá continuamos con la invasión de Estados Unidos y la coalición en el 2001. Aunque para ese entonces ya no existía la Unión Soviética, en 2001 esta es una guerra que ha dado muchísimas repercusiones, en donde la resistencia talibán ganó ante la presencia de fuerzas internacionales, y en el 2021 se representa una retirada de los estadounidenses, dando fin a una era en Afganistán. Entre la rivalidad sino-soviética, continuando con esto, tenemos las causas, y es que al morir Stalin, un poco después queda Khrushchev en el poder, y por el lado de China sigue Mao. Sin embargo, ellos encuentran diferencias ideológicas, ya que Khrushchev no estaba muy de acuerdo con Stalin, y esto también desencadena ambiciones regionales. La intensificación de esta guerra se da a finales de los 50 y a principios de los 60, como menciono, cuando ya Stalin está muerto. También se da una disputa sobre la dirección mundial del comunismo. ¿Por qué? Porque Mao veía a Khrushchev como un revisionista, o sea, alguien que no seguía los principios como tal de su ideología. Entonces él consideraba que debía tener la bandera mundial de la dirección del comunismo. Entre las consecuencias de esto es que no hubo un conflicto armado directo entre la Unión Soviética y entre los chinos, porque no era muy adecuado. Sí hubo un rompimiento de lazos diplomáticos, y a partir de esto China toma una política exterior independiente, e incluso se crea una corriente internacional como el maoísmo. Continuando con esto, las relaciones con Estados Unidos eran menores entre China y Estados Unidos que entre la Unión Soviética y Estados Unidos, porque Mao consideraba que Khrushchev se estaba acercando mucho a los estadounidenses, y esto da una contribución a la distensión sino-soviética. Continuando con el papel de Japón en la Guerra Fría, entonces, primero la posguerra y la ocupación, es decir, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues principalmente se presenta la ocupación estadounidense, y esto da como resultado una desmilitarización y una democratización. Japón se convierte en un aliado clave de Estados Unidos, ya que puede establecer bases militares y porque recibe un apoyo económico y protección. Entonces, como en este territorio ya se encuentra prácticamente conquistado en su gran parte por el comunismo, Japón sirve como un país clave para esto. Dentro del desarrollo de Japón de la Guerra Fría encontramos un milagro económico, ya que se transformó en una potencia a pesar de ser la derrotada en la Segunda Guerra Mundial, e incluso puede competir con Estados Unidos en este aspecto. Como lo mencioné antes, el equilibrio de poder en Asia Oriental, ya que es un aliado estratégico con respecto al lugar en donde se encuentra, y también un actor económico clave, no solo en la región, no solo en el continente, sino también a nivel mundial. Continuando con Asia después de la Guerra Fría, entonces el fin de la Guerra Fría se da, inicia
ya que no es como un día en que inició con más Guerra Fría, sino que inicia con la caída del muro de Berlín y prácticamente finaliza con el colapso de la Unión Soviética. Esto inevitablemente trae transformaciones políticas y económicas, no solo en Europa, no solo en Asia, sino en prácticamente todo el mundo, en donde se presentan realineamientos estratégicos, o sea, siguen existiendo bandos, pero no luchan unos por el comunismo y otros por el capitalismo. Debido a la caída de la Unión Soviética y a la disolución de todos los países que la conformaban, esto da como resultado el ascenso de China como potencia global. Las tensiones en la península de Corea todavía persisten, no con la misma intensidad que había antes, pero todavía persisten e incluso no existe un acuerdo de paz entre ellos y las dos potencias se declaran como ganadoras cada uno. Y continuamos con las dinámicas regionales y globales, ya que los cambios en la geopolítica pues presentan a Asia como un continente bastante heterogéneo, ya que aquí han existido antes de la Guerra Fría, antes de la Segunda Guerra Mundial, han existido diferencias muy marcadas entre la religión, entre la política, la economía, entre la cultura principalmente. Y aquí finalizamos con las preguntas. ¿Cuál fue el primer gran conflicto de la Guerra Fría en Asia? Esta fue la Guerra de Corea. Entre la segunda pregunta, entre el periodo de la Guerra Fría, ¿cuál fue el conflicto más extenso? Este fue el conflicto de Vietnam, la guerra de Vietnam, aunque también el conflicto de Afganistán fue bastante extenso, este fue más allá de la Guerra Fría. Entonces el conflicto de Vietnam inicia en el 55 y finaliza en el 75. Dentro de la bibliografía utilicé principalmente artículos como de la BBC, de National Geographic, para el conflicto de Vietnam, las consecuencias que tuvo la Guerra Fría aquí,